Bueno, seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer una tarjeta para Día de los Enamorados. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a ir al archivo nuevo para crear un nuevo espacio de trabajo. También podemos entrar desde los atajos del teclado, control más N. Las medidas que vamos a utilizar: una anchura de 13 centímetros, una altura de 18,3, una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Vamos a presionar donde dice crear y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos a hacer clic acá, vamos a hacer clic, vamos a arrastrar esta imagen que tenemos acá. Voy a ir ahí y presionamos enter, lo vamos a recorrer hacia abajo. Allí me parece perfecto, voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando y lo tenemos. Vamos a ir a esta opción, voy a ir acá para crear una nueva capa y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a pincel, vamos a ir acá y vamos a escoger un color de acá y me parece perfecto y lo vamos a pintar. Lo pintamos, vamos a pintar todo por acá. Sí, me parece perfecto. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, vamos a ir a pincel, hago clic acá y vamos a escoger algo más oscuro. Voy a presionar o voy a reducir el grosor del pincel, voy a colocar unos 800 píxeles, presionamos enter y lo vamos a hacer clic por acá y me parece perfecto. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic, voy a ir a pincel, voy a cambiar de color, voy a colocar un color, algo por ahí, me parece perfecto. Voy a presionar OK, voy a reducir el tamaño, voy a colocar unos 600 píxeles, presiono enter y justamente lo tenemos allí. Voy a hacer clic, hacemos clic por acá y me parece perfecto. Voy a bajar de opacidad, no mucho, y me parece perfecto. Nuevamente voy a reducir el tamaño, voy al pincel, voy a crear, mejor dicho, primero hago clic y voy a ir a pincel, hago clic y voy a buscar algo más blanco, voy a reducir el tamaño del pincel, voy a colocar unos 400 píxeles, presiono enter y justamente lo tenemos allí y lo tenemos. Y lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover, lo voy a agrupar en una carpeta, hago clic, voy a presionar Shift y hago clic y tenemos las 4 capas seleccionadas y voy a presionar control G, voy a editar, voy a colocar el nombre fondo, presiono enter y justamente lo tenemos allí. Voy a ir a herramienta rectángulo, hago clic acá y voy a hacer un rectángulo más o menos de ese tamaño, me parece perfecto. Voy a ir a herramienta mover, voy a ir acá y lo voy a centrar, hago clic, voy a presionar control y selecciono fondo, voy a ir acá a esta opción, tenemos acá para centrar horizontalmente y verticalmente y lo tenemos. Hago clic y voy a arrastrar debajo de esa capa y justamente lo tenemos allí y lo tenemos. Voy a cambiar de color, voy a ir a opción de fusión, voy a ir donde dice superposición de colores. A ver, buscaremos un color que sea algo bonito. No me parece bonito un color. A ver, buscamos. Vamos a cancelar, lo cancelamos. Vamos a cancelar. Vamos a colocar lo que está por defecto. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos a ir acá y lo tenemos. Vamos a llevar este corazón, soltamos, voy a presionar enter, voy a reducir el tamaño, vamos a reducir, presionamos enter para validar. Allí voy a hacer algunos retoques, voy a presionar control B y voy a ir donde dice equilibrio de colores. Vamos a colocar algo
naranjado. Y me parece perfecto. De la misma forma, iluminación, voy a colocar algo rojo y un poco de amarillo, no mucho. Y me parece perfecto, voy a presionar OK. Voy a duplicar Control J. Voy a reducir un poco, presionamos OK. Para aquí lo vamos a colocar por allí, presionamos Enter. Voy a convertir en objeto inteligente, hago clic derecho y voy a ir donde dice convertir en objeto inteligente. Voy a duplicar, Control J, por acá. Y esto de la misma forma lo vamos a arrastrar por acá. Y vamos a ir acá, Control J. Voy a achicarlo. Algo más pequeño. Y me parece perfecto. Lo voy a cambiar de ángulo. Control J nuevamente, presiono Enter. Ahora sí, Control J. Seleccionamos, esperamos un momento, creo que se colgó. A ver, esperamos un momento. Ahí lo tenemos. Voy a presionar Enter y justamente lo tenemos allí. Voy a desactivar esto. Lo voy a activar. Ahora sí. Y lo tenemos. Voy a agrupar. Hago clic. Voy a presionar Shift y hago clic. Y voy a presionar Control G y voy a colocar un nombre corazones. Corazones. Presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Voy a crear acá una nueva capa, hago clic, voy a ir a pincel, vamos a ir acá, voy a escoger un color y vamos a colocar un color algo más oscuro. Voy a aumentar el tamaño del pincel, vamos a colocar unos 800 o 1000 píxeles, presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Y lo tenemos, voy a ir acá. Podemos subir encima. Si me parece perfecto, voy a ir acá. Voy a duplicar Control J. Hago clic. Voy a seleccionar. Voy a ir a filtro. Voy a ir desenfoque gaussiano. Hago clic. Y justamente lo tenemos ahí. Voy a presionar OK. Voy a activar ahora sí. Y lo voy a bajar un poco de opacidad. Ahí. Y lo tenemos. Voy a crear una máscara, hago clic y voy a agarrar el borrador y esta parte lo vamos a borrar. Y me parece perfecto. Quizás podríamos bajar un poco hacia abajo, lo bajamos. Ahí voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a agarrar nuevamente y voy a crear una nueva capa para que se resalta esta parte. Vamos a colocar de fondo algo más oscuro. Hago clic en pincel, hago clic acá. Vamos a colocar algo más oscuro. Por allí. Sí, me parece perfecto. Vamos a agarrar lo que hemos creado máscara. Vamos a ir a borrador. Y esta parte lo vamos a borrar, no mucho. Por ahí. De la misma forma aquí vamos a crear una máscara y lo vamos a borrar por acá. Y me parece perfecto. Y justamente lo tenemos ahí. Vamos acá. Vamos a agrupar. Presiono Shift y hago clic. Y justamente tenemos allí. Voy a presionar Control G y voy a colocar rosa. Rosas. Ahí lo tenemos. Estas dos capas lo vamos a colocar dentro de fondo. Y lo tenemos allí. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Hago clic. Vamos a llevar este destello. Hacemos clic. Lo tenemos allí. Y lo vamos a arrastrar debajo de... O vamos a colocar dentro del fondo. Y vamos a ir acá. Y lo vamos a colocar detrás de el rectángulo. Por ahí lo vamos a colocar. A ver, vamos a reducir el tamaño. Presionamos Enter, a ver, veremos. Podemos subir acá y vamos a colocar trama. Así me parece perfecto. Voy a presionar Control J y lo vamos a llevar por acá. Nuevamente Control J, lo llevamos por acá. Control J. Control J por acá. Lo vamos a llevar encima. A ver, buscamos allí.
Nuevamente control J y lo vamos a llevar por acá. Y justamente lo tenemos allí. Ahora simplemente nos faltaría algún texto. Quizás podríamos bajar un poco más. Esto me parece muy grande. Y lo vamos a bajar un poco. Por ahí. También de la misma forma los corazones. Bajamos. Control Z. Ahora sí vamos a seleccionar toda la carpeta. Hago clic. Seleccionamos. Presionamos OK. Y lo bajamos. Por allí. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. También podemos duplicar estos, control J, y podemos colocar encima de rosas. Por acá. Vamos a reducir, a ver. Vamos a reducir de tamaño. Por acá. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter, voy a duplicar control J. Voy a cambiar de ángulo. Y voy a reducir de tamaño. Y voy a colocar por ahí. Me parece perfecto por este lado de la misma forma. Control J y lo llevamos por acá. Lo vamos a cambiar de ángulo. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Voy a duplicar control J. Voy a arrastrar y lo voy a reducir al tamaño algo más pequeño. Y me parece perfecto, voy a presionar Enter. Voy a duplicar, control J y lo voy a llevar por acá. Se siente algo vacío. Y justamente lo tenemos. Ahí voy a presionar Enter para validar esa acción. Ahora simplemente faltaría el texto. Vamos acá, vamos acá. Ahora sí, vamos a crear el texto. Vamos acá. Día y noche, pienso en ti. Te amo más que nunca. Y lo tenemos. Voy a agrandar. Vamos a llevar por acá. Quizás un poquito más, lo vamos a agrandar. Voy a presionar Enter para validar esa acción. Y lo tenemos. Vamos a editar o vamos a colocar algún trazo. Hacemos clic. Esperamos un momento. Vamos a colocar un trazo color blanco. Vamos acá y vamos a colocar un trazo color blanco. Voy a reducir el tamaño del trazo. Aquí es algo amarillo, a ver, buscamos. Presionamos OK, vamos a colocar bisel y relieve. Sí, me parece perfecto. Pero cambiamos el color. Algo naranjado. A ver, seguimos buscando. Sí, en todo caso, si colocamos eso, tendríamos que colocar un trazo algo más oscuro. A ver. Buscamos por acá. Si presionamos OK, podemos cambiar fuente de texto. A ver, vamos acá. Vamos a buscar un fuente de texto. Porque la letra tiene que resaltar. Control Z, entonces cambiaremos de color. No me parece bonito. Vamos a colocar un color. A ver, buscamos un color algo amarillo. No me parece perfecto. Color blanco. Me parece mucho. Presionamos OK. Sí, me parece correcto ese color. Voy a presionar OK. Y justamente ahí tenemos nuestro diseño para Día de los Enamorados. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios los bendiga y bendiciones. Me olvidé, quizás podríamos aumentar aquí un trazo. Acá.
Ya que está vacío, vamos a ir acá, vamos a colocar un trazo y vamos a ir acá. Vamos a colocar un trazo, aumentamos de tamaño. Sí, me parece perfecto y ok, y terminamos allí.